Pues ahora sí, comenzamos ya con nuestro primer invitado. Todo un honor tener hoy al doctor Alberto Pacheco, director del Laboratorio de Andrología de la Clínica IBI de Madrid. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Y bueno, como especialista yo creo que en patología masculina en cuanto a infertilidad, vamos a aprovechar y queríamos conocer, sobre todo ya para abrir este primer bloque, hemos hablado muchas veces, la semana pasada hablamos con un poquito más de detalle de las causas de infertilidad femenina. El hombre muchas veces estamos un poquito más relegados en estos temas, pero bueno, ¿cuáles son las principales causas de infertilidad masculina que sufrimos? Bueno, existen distintas causas muy variadas porque, como bien sabemos, la infertilidad masculina es muy dependiente un poco del estado físico que tiene el individuo en un determinado momento, porque la producción de espermatozoides es constante. Pueden ser causas genéticas, puede estar debido a causas genéticas, es decir, heredadas de nuestros padres y que impidan producir espermatozoides. Pueden ser también debido a causas hormonales, a un déficit, por ejemplo, de testosterona, es decir, deficiencias en la producción de determinadas hormonas masculinas fundamentales para producir espermatozoides. Puede ser debido también a tipos anatómicos, urológicos, es decir, asociados a alguna patología urológica, o por supuesto también puede ser debido a determinados factores externos, o bien toma de fármacos, medicamentos o factores ambientales y más. Entiendo también que la principal forma de averiguar o por lo menos empezar a averiguar causas de infertilidad masculina son las pruebas que se hacen. El seminograma es la prueba, yo creo, básica y obligatoria por excelencia. Pero exactamente qué es el seminograma y qué vamos a encontrar, qué datos nos va a aportar. Bueno, efectivamente, el seminograma es una prueba fundamental dentro del análisis de la fertilidad masculina. No es la única, es decir, siempre tiene que estar apoyado por una anamnesis, un correcto estudio del varón y también apoyado por una exploración urológica, que a veces es muy importante y no se tiene en cuenta. Pero desde el punto de vista del laboratorio, el seminograma es la pieza fundamental, es el análisis básico. Consiste en analizar un eyaculado de un individuo en un periodo de abstinencia que tenga en torno a los 3-7 días para poder analizarlo de la mejor manera, y en ese eyaculado lo que vamos a ver básicamente son cuántos espermatozoides tiene, es decir, la cantidad de espermatozoides y distintos aspectos de la calidad espermática, es decir, si se mueven, qué forma tienen y otros parámetros básicos. Con ello lo que vamos a obtener es pues como una visión de cómo está funcionando la producción de espermatozoides, cómo está funcionando el testículo en el varón en ese momento determinado. O sea, podríamos decir que los 3 parámetros básicos que se intentan averiguar mediante el seminograma serían eso: el recuento, la movilidad y la morfología, lo más importante. Efectivamente, es lo más importante. Esos 3 parámetros es con lo que se establece el diagnóstico, con lo que se le pone la etiqueta a ese seminograma y con lo que luego posteriormente se puede hacer pues una valoración de cuál es la posibilidad para hacer un tratamiento de reproducción asistida. Con la cantidad de espermatozoides, la movilidad, el porcentaje de espermatozoides que se mueven y que pueden avanzar, que sería lo óptimo, y la morfología, es decir, la forma que tiene el espermatozoide dentro de ese eyaculado. Junto con el seminograma, en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en los centros de reproducción, se hace otra prueba que, dependiendo de la persona, del profesional o del centro, recibe distintos nombres, algo que a veces marea también mucho a los pacientes. Es decir, la capacitación espermática, el REM, prueba de selección. ¿Cómo se llama realmente y qué significa? Bueno, es verdad que cada centro un poco lo llama. Realmente lo idóneo sería llamarlo prueba de selección espermática, porque la capacitación es un proceso fisiológico que no se realiza al 100% cuando tú utilizas esta técnica. Es la capacitación espermática, o como se llama, o la prueba de selección espermática, como a mí me gusta llamarlo, lo que hacemos es, dentro de ese eyaculado, eliminamos aquellos espermatozoides que no tienen movilidad, aquellos espermatozoides muertos o aquellas células que también se encuentran en un eyaculado y que nos van a impedir o que van a dificultar luego el tratamiento de reproducción asistida, y nos quedamos con los espermatozoides óptimos, que es los espermatozoides móviles, es decir, lo que se llama espermatozoides progresivos. Entonces es una prueba de selección espermática porque seleccionamos aquellos espermatozoides teóricamente aptos para luego poder hacer un tratamiento de reproducción asistida. Es el famoso REM que a veces se ven en los informes y que tampoco
es muy difícil de explicar, pues el REM viene de las siglas recuperación de espermatozoides móviles, es decir, de la muestra inicial que yo tengo en el eyaculado, cuántos espermatozoides móviles he podido recuperar. Y es un dato que sirve de ayuda o de guía para poder luego establecer el mejor tratamiento de reproducción asistida. O sea, que podríamos decir también que es casi como un ensayo para los propios espermatozoides, para valorar cómo se van a comportar cuando los necesitamos. Efectivamente, porque es una prueba diagnóstica, entre comillas, porque no nos da un valor diagnóstico en sí, pero sí que nos va a decir un poco en ese individuo cuántos espermatozoides vamos a poder recuperar en un eyaculado normal, y con esos espermatozoides son con los que vamos a poder trabajar para una técnica de reproducción asistida, de tal forma que si no llegamos a un mínimo, pues por ejemplo no podríamos hacer una inseminación, que es la técnica de reproducción asistida que más espermatozoides necesita. Si tenemos menos espermatozoides, recuperamos menos, es decir, si el REM es más bajo, pues tendríamos que decantarnos por otras técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro o incluso pues una microinyección. Es decir, que el REM nos ayuda un poco a dirigirnos a la técnica de reproducción asistida más eficaz o con mejor probabilidad de éxito, siempre desde el punto de vista masculino. Por supuesto, hay que tener en cuenta también el valor femenino. En esta selección de espermatozoides que nos estás comentando, ¿qué técnicas hay para poder hacer esta selección? ¿Se hace siempre de la misma manera? ¿Hay distintos métodos para poder seleccionar? Porque hay veces que hay gente que se estará preguntando cómo puedo yo coger los espermatozoides, células minúsculas, para luego aprovecharlas en los tratamientos. ¿Cómo se hace eso en un laboratorio? Pues, aunque parezca mentira, son técnicas muy sencillas y aprovechamos a las propias características del espermatozoide. Es decir, el espermatozoide, su función fundamental es moverse para alcanzar el óvulo y poder fecundarlo. Pues esa propiedad, esa movilidad del espermatozoide es la que utilizamos nosotros un poco para seleccionarlos. Teóricamente, el espermatozoide que mejor se mueva es el espermatozoide que más posibilidad de fecundar va a tener, o teóricamente debería tener mayor probabilidad de fecundar. Pues eso es lo que hacemos en el laboratorio. Se utilizan unas técnicas que se llama SWIMAP, que a lo mejor los oyentes lo pueden conocer, que esa técnica simplemente lo que hacemos es poner sobre una muestra de semen que la hemos concentrado inicialmente, ponemos un medio de cultivo, es decir, rico en nutrientes, de tal forma que aquellos espermatozoides con mayor capacidad de movimiento, aquellos espermatozoides que pueden moverse con mayor fuerza y con mayor progresión, pues van a llegar antes al medio de cultivo. Es decir, que pasado un tiempo, en un tiempo corto, recuperamos ese medio de cultivo, y en ese medio de cultivo encontraremos aquellos espermatozoides, digamos, con mejor movilidad. Hay otra técnica que también se utiliza mucho, que es el gradiente de densidad. Ahí lo que ponemos es, digamos, es otro medio, pero en este caso no es un medio de cultivo rico, sino que es un medio que dificulta el movimiento de los espermatozoides, de tal forma que les cuesta avanzar. Si nosotros esa muestra con ese medio, con esa densidad, la ponemos en contacto con el eyaculado y lo centrifugamos, los espermatozoides tendrán tendencia a irse al fondo del tubo. Pero aquellos espermatozoides que lleguen antes serán los que puedan atravesar ese medio, digamos, hostil, o ese medio más complicado, podrán avanzar más rápido y podrán llegar más rápido al fondo del tubo. Al pasado un tiempo recuperamos los del fondo del tubo y ahí volvemos a tener los espermatozoides de mejor movilidad. Esas son las técnicas básicas, pero hay muchas técnicas que en los últimos años se están desarrollando para intentar tener aspectos funcionales, no solo basados en la movilidad, que estas dos están basadas en la movilidad, sino tener una selección de espermatozoides que tengan una aptitud funcional mejor, es decir, que puedan llegar a fecundar con mayor facilidad unos que otros, o al contrario, eliminar dentro de los móviles, por ejemplo, aquellos que tengan menos capacidad funcional, porque en estas dos técnicas son muy útiles, se utilizan mucho y son las más conocidas, pero están basadas únicamente en un aspecto que es la movilidad, y el espermatozoide necesita, además de moverse, tener capacidad de llegar al óvulo, efectivamente, pero luego tener capacidad de fecundarlo, es decir, ser funcional realmente. ¿Y aplicáis algún criterio a la hora de elegir una técnica u otra? Sí, son criterios un poco de laboratorio, es decir, dependen un poco de la calidad de la muestra, depende un poco del tipo de muestra, si tiene más espermatozoides inicialmente, si tiene menos, si se mueven mejor, se mueven peor, si la muestra se congela y posteriormente se descongela, porque la técnica de congelación se utiliza mucho, pero pues es dañina en cierto modo para los espermatozoides, es decir, que variamos, pero dependiendo de aspectos un poco más de laboratorio, para obtener, al final el objetivo es obtener el mayor número de espermatozoides de la mejor calidad. Entonces, sí la variamos dependiendo de esos factores. En 1992, corrígeme Alberto si estoy equivocado,
se realizó en España la primera microinyección de espermatozoides dentro del ovocito. Efectivamente. Lo que supuso, bueno, pues un paso. Quizás el escollo, el problema del semen, de la infertilidad masculina, tuvo un salto ahí. ¿Qué supuso realmente la ICSI, esta técnica? Pues supuso un antes y un después para la fertilidad de origen masculino. Realmente, bueno, pues hasta ese momento, cuando había un factor masculino asociado, es decir, cuando el problema estaba en el varón, y eso ocurre en un porcentaje elevado, es decir, pues de un 30% es exclusivo del varón y hasta un 50% puede ser también debido a causas mixtas, es decir, del varón y la mujer. Pues cuando hay un factor masculino severo, prácticamente las técnicas de reproducción asistida tenían una tasa de éxito mínima, muy baja. El ICSI es una técnica que lo que hace es seleccionar un único espermatozoide y inyectarlo, es decir, introducirlo dentro del óvulo. Con eso evitamos pues el que pueda tener contacto con la zona pelúcida, es decir, que pueda interaccionar el espermatozoide y el óvulo, porque ya lo estamos nosotros haciendo de manera automática, y estamos aumentando en un porcentaje elevado el poder fecundar ese espermatozoide, el óvulo, con lo cual hemos aumentado muchísimo el porcentaje de éxito en los casos de factor masculino, pero todavía queda mucho por hacer. Es decir, el ICSI, bueno, pues facilita determinados casos, pero hay otros, en los casos en los que el espermatozoide luego tiene que arrancar esa maquinaria, ese óvulo, hay otros casos en los que todavía, desgraciadamente, no estamos llegando con el ICSI. De hecho, hace relativamente bastante menos tiempo, hace poquitos años, apareció una técnica también muy similar, entiendo yo, al ICSI, denominada IMSI. Cambiamos la C por la M. ¿Qué diferencia, qué nos aporta? Bueno, pues el IMSI es una técnica, efectivamente, es bastante novedosa. Fue en el 2001 el primer artículo publicado por Bartov. Y es una técnica que se basa en utilizar una óptica totalmente distinta. Es decir, cuando nosotros analizamos un espermatozoide con el microscopio en el laboratorio, lo estamos analizando con unos aumentos, en este caso con 400 aumentos. Uh-huh. Con esta técnica utilizamos una óptica totalmente distinta, que lo estamos viendo a 15.000, hasta 15.000 aumentos. Normalmente se suele ver a 6.000. Es decir, estamos aumentando mínimo 15 veces la visión del espermatozoide. ¿Qué significa eso? Pues lo que antes a nosotros nos parecía un espermatozoide normal, es decir, hemos dicho que antes que la morfología, la forma, era un parámetro crítico, pues ahora al verlo mucho más en detalle, pues estamos viendo que quizá no es tan normal. Es decir, que el que veíamos normal pues tiene alguna alteración, el que este otro que nos parecía también normal, pues ahora resulta que tiene aún más alteraciones, o este otro que también era normal, pues efectivamente sí que es normal con esta óptica. Es decir, estamos aumentando muchísimo el poder de discriminar entre un espermatozoide normal o no. Pero, como todo, esta técnica no te garantiza el éxito. De hecho, bueno, pues han salido muchísimas publicaciones ya con esta técnica, y se ve que es eficaz especialmente en los casos de factor masculino severo, es decir, cuando hay una alteración morfológica muy severa. En otros casos, pues realmente la utilidad es bastante menor, o por lo menos no está tan contrastada. Vamos casi a contrarreloj, porque pasa el tiempo a una velocidad impresionante. No quiero que se quede en el tintero hablar un poquito sobre los problemas genéticos que presentan las células espermáticas, los espermatozoides en los hombres. Se habla mucho también de la fragmentación de ADN, rupturas de ADN, entiendo. Sí, efectivamente. Bueno, hasta hace relativamente poco tiempo parecía que el espermatozoide era nada más un vehículo, como una especie de coche que portaba nada más el material genético, lo depositaba en el óvulo y ya está. Ahora se sabe que no, el espermatozoide, el contenido genético del espermatozoide cumple un papel fundamental, no solo en el proceso de fecundación, sino posteriormente en el desarrollo embrionario. Por lo tanto, el material genético tiene que estar intacto o en las mejores condiciones. Entonces, cualquier alteración que sufra el material genético del espermatozoide, es decir, daños en esa cadena de ADN, pues puede tener mucha relevancia para un correcto desarrollo embrionario. Entonces, hay técnicas cada vez más que están analizando ese daño en el ADN, porque se ha visto que es fundamental. Ya para acabar, doctor Pacheco, espero que tengamos oportunidad de tenerla aquí también de nuevo algún que otro miércoles dentro de un tiempo para profundizar un poquito más en todo este tema que me parece apasionante. Por supuesto. Pero ya para acabar, y para quitar también algunos de los mitos, que es uno de los objetivos principales de In Vitro en Libertad,
Me gustaría que nos comentaras un poquito cuáles son los factores que realmente afectan, factores externos, como nos comentabas al principio, que afectan a la fertilidad masculina, a la calidad del semen. Bueno, pues ahí hay determinados factores que se sabe que afectan y afectan en un porcentaje elevado. Hay factores ambientales como puede ser la polución, como puede ser el tabaco. Por ejemplo, el tabaco está perfectamente demostrado que afecta mucho a la producción de espermatozoides. Determinados compuestos o antibióticos o determinados fármacos. El tener elevada temperatura en la zona testicular, es decir, la producción de espermatozoides necesita una temperatura que es un poco inferior al resto del cuerpo. Todo lo que sea pues un fuente de calor en la zona testicular también lo va a afectar. Y, por supuesto, también la dieta, es decir, la dieta tiene un papel importante y cada vez se está teniendo más en cuenta con la producción de espermatozoides. Y a modo individual, en el día a día, ¿podemos hacer algo no solo para que no vaya empeorando nuestra calidad, sino para que en la medida de lo posible mejore? ¿O eso sí que son mitos? Bueno, que mejore es difícil en cierto modo. Hay la parte ambiental sí que puede mejorar, pero la parte genética no. Es decir, como he comentado antes, hay una parte que heredamos, que es la producción de espermatozoides que heredamos y que tenemos desde el punto de vista genético, y que cada uno producimos espermatozoides de una forma determinada, pero luego hay factores ambientales que a esa producción que tenemos cada uno sí que puede hacer que aumente un poco, que disminuya un poco. Todo lo que sea, pues lo que he comentado antes, no fumar, la no ingesta de alcohol en grandes cantidades, vida sana y saludable. Vida sana, lo que estamos hablando siempre, pues aquí afecta. Es decir, el cuerpo que está sano produce espermatozoides de una manera mucho mejor que cuando hay algo que le afecta, incluso, por ejemplo, situaciones de estrés, es decir, la producción de espermatozoides parece que está está regulado hormonalmente, pero parece que está conectado con un montón de factores en el organismo. Esa era la última pregunta que te quería hacer. El estrés, ¿nos afecta realmente el estrés? Afecta momentos mucho. De estrés. Afecta mucho. Hay que tener en cuenta que el sistema inmunológico, el sistema neuronal, el sistema hormonal comparte muchas veces receptores comunes y están totalmente conectados entre sí, de tal forma que situaciones de estrés, situaciones a lo mejor inmunológicamente, alteraciones inmunológicas, determinados factores neuronales, pues todo eso va a producir una disminución de la producción de espermatozoides. Podríamos decir que es como un mecanismo que tenemos pues para cuando las condiciones no son las óptimas, no producir espermatozoides para no producir descendencia. Es decir, dicho de una forma un poco poética, es decir, estamos preparados para producir espermatozoides de la mejor calidad cuando a lo mejor tenemos unas óptimas condiciones cuando estamos dispuestos para ello. O sea, el resumen sería vida sana, saludable y sin estrés y tranquila. Lo que no se puede conseguir casi nunca, pero eso sería lo adecuado. Pues muchísimas gracias, doctor Pacheco, por estar hoy con nosotros. Esperamos que nos visite alguna tarde más. Por supuesto, encantado de estar aquí. Cuando me invitéis, vengo seguro. Pues muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias.